Maravillosa, Señor, nos has dado salvación y nos has dado vida eterna, Señor. Y hoy tenemos el privilegio de estar ante ti, Señor, cada uno de nosotros, los que hemos creído en ti, Señor. Gracias, Padre, porque con esa misma convicción, estando delante de ti, te decimos gracias, Padre Celestial, porque reconocemos que aún siendo imperfectos, por la obra de Jesús podemos entrar ante el trono de la gracia. Gracias, Padre Celestial, por este momento que nos permite reunirnos para alabar y exaltar tu nombre. Señor, gracias, porque no hay otro Dios a quien alabar, sino solo tú eres merecedor, Señor. Gracias por este privilegio tan grande, Señor. Somos una iglesia, somos un remanente pequeño que cada día aprende a confiar en ti, Señor. Y en este momento no es la excepción, Señor. Estamos delante de ti porque queremos conocerte más, queremos aprender más de ti, Señor. Queremos que transformen nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, porque reconocemos nuestras imperfecciones, Señor. Pero también reconocemos que solo tú puedes transformar nuestras vidas, Señor. Por eso cada uno de nosotros en este momento, Señor, nos colocamos delante de ti, Señor. Y con gratitud en nuestros corazones queremos pedirte, Padre Celestial, que a través de la predicación de tu palabra seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Reconocemos que necesitamos escucharte, necesitamos aprender y también necesitamos aplicar la palabra. Por lo cual te pedimos que por tu Santo Espíritu, Señor, seas tú aplicando la palabra a nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Y asimismo que nos lleves a la imagen, que nos cambies a la imagen de Jesucristo, Señor. Ese es el propósito tuyo para el cual nos has llamado, Señor. Y aquí estamos todos nosotros, Señor. Cada uno de nosotros nos conoces por nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque has puesto la mirada en nosotros, Señor. Y en este momento y delante de tu presencia, Señor, también queremos darte gracias, Señor, por el portador de la palabra, nuestro hermano Pastor César, Señor. Una vez más queremos decirte que reconocemos que él solamente es un vaso en el cual tú derramas, Señor, tu palabra, Señor, en su vida para, Señor, traerla a la congregación, Señor, traerla al pueblo, Señor. Y te damos gracias por su vida, Señor. Asimismo, Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo, el cual ministra a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Y así como la obra de tu Espíritu Santo continúa en nosotros, queremos pedirte, Padre Celestial, Señor, que también a que nuestros niños, Señor, reciban tu palabra, Señor. Oramos por ellos, oramos por los jóvenes, Señor, por estas próximas generaciones, Señor, que, Señor amado, que estarán delante de ti, Padre Celestial. Todos los niños, los jóvenes, Señor amado, incluyéndonos nosotros, Padre Celestial, queremos escucharte. Y te damos gracias, Señor, porque reconocemos que tú sigues obrando en nosotros, Señor. Y aquella obra que tú has comenzado, Señor, tú la seguirás perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Tú eres nuestra confianza, tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias, Padre Celestial. Y en este momento, Señor, todos juntos y dispuestos, Señor, a escucharte a ti, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Todos estamos delante de ti y con gratitud en nuestros corazones te decimos gracias, Padre Celestial, y gracias por toda la obra maravillosa que continúas haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, un fuerte aplauso. Dios le bendiga, iglesia. Damos gloria a Dios. Amén. Nuestros niños pueden tener sus clases respectivas. Bendito sea el Señor. Ya no están, ya en estas semanas ya no van a estar acá en el salón donde les correspondía. Hoy van a estar acá en la congregación. Ya se hizo los debidos ajustes. Y damos gracias a Dios por ese tiempo de nuestros hermanos que gracias a su disposición, dito Dios, Dios los bendiga por compartir, por ayudarnos a mejorar un poquito el lugar donde estamos congregándonos. Dios los bendiga, iglesia. Bueno, vamos a Hechos, bendito Dios. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Bendito sea su nombre. ¿Ven, iglesia? Algunos hermanos en la semana
tuvieron que salir, bendito sea Dios. Nos dijeron que no iban a estar hoy, domingo. Gloria a su nombre. Que Dios los guarde donde quiera que estén. Algunos salieron fuera de la ciudad. También para ellos una bendición de nuestra parte en el Señor. Hechos 20, esta es la última etapa, la que vamos a ver. Es ya culminando la conclusión del libro de la despedida, del discurso de despedida de Pablo en Mileto, esperando que el Señor traiga siempre al corazón de cada uno de nosotros un sentir sano, un sentir natural por buscar siempre la Escritura, iglesia, un sentir del creyente, del Hijo de Dios, de aquel que ha nacido de nuevo, de buscar siempre la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Y como ya hemos venido compartiendo algunas cosas, muchas cosas que la Escritura nos menciona, lo hemos dicho, estos pocos versículos tienen una gran riqueza enorme de la Escritura. Tiene teología también, tiene historia, trae testimonio, bendito sea su nombre. En pocos versículos está muy condensado lo que Pablo hizo en la iglesia de Éfeso, y es algo que se nos sugiere y es algo que se nos recomienda a todos nosotros, los hijos de Dios, y como lo hemos mencionado, a todos aquellos que de una u otra manera Dios nos permite administrar la iglesia del Señor, como sea un obispo, sea un anciano o sea un pastor. Estamos llamados siempre a predicar la palabra de verdad de Dios. Amén, iglesia. Y usted también, como hijo de Dios, como seguidor del Señor Jesús, salvo por Él, también es llevar siempre la palabra de Dios a los suyos, a su casa, a aquellos que no conocen del Evangelio, siempre que seamos personas siempre de fe, procurando que aún en las circunstancias que podamos enfrentar todos nosotros como hijos de Dios, sepamos que Dios siempre está ahí con nosotros. Amén, iglesia. Siempre, en todas las tribulaciones y luchas que Pablo tuvo, el Señor estuvo con él. Él lo sabía, tenía una convicción en el corazón, estaba claro en cuanto a la palabra, estaba seguro de ir a donde tenía que ir, a donde Dios lo llevara, al Espíritu Santo. Él tenía claridad en su corazón, y es algo que nosotros debemos tener siempre, claridad en cuanto a las cosas del Señor, en cuanto a la Escritura, porque Él es el que pone el querer como el sentir. Todo el querer lo pone Él en el corazón de cada uno de nosotros para que podamos seguir adelante y confiar aún en medio de las luchas. Amén, iglesia. Y la vez pasada, el domingo pasado, estuvimos observando que Dios, en medio de las circunstancias que enfrentaríamos, Pablo de una otra manera, estaba profetizando, estaba observando, tenía una visión clara de lo que Dios le había dicho acerca de cuando él partiera de allí a Jerusalén. Después de que él se iría y ya no verían más su rostro, entrarían en medio del pueblo lobos rapaces. Y no solo eso, iban a haber entre medio del pueblo también otros lobos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, de una otra manera, en medio del rebaño, y no perdonarían al rebaño. O sea, se van a levantar otros en medio de nosotros. Así que, por lo tanto, estamos llamados siempre a velar. Amén, iglesia, a estar apercibidos siempre con las antenitas puestas. Cuando digo esto, es en el Señor, es en el Espíritu de Dios, es discerniendo las cosas siempre, amada iglesia. Y Dios, a través de la Escritura, nos llama a alejarnos de todos ellos, ¿sí? Por tanto, velad, dice el 31, vayamos ahí pronto. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día, Hechos 31, bendito sea su nombre. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo tenía la inquietud, tenía el sentir de Dios, un pastor que aparte de compartir con todos en público, lo hacía personalmente, exhortaba personalmente a las personas, a los hijos de Dios. Y eso es un llamado para todos nosotros, amada iglesia. Es un llamado para cada aquel ministro y pastor que no nos olvidemos de poder compartir, de poder llevar, exhortar, dar una palabra de aliento, de sabiduría de parte de Dios a un solo hermano. ¿Sí? Se nos llama a pastorear no solamente las multitudes, se nos llama a pastorear a una sola oveja personalmente, ¿sí? A una sola oveja también.
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es muy importante muy importante, Pablo deja, encomienda a los ancianos a la palabra, a Dios y a la palabra del Señor. Amén, iglesia. Algo que es una seguridad, es una convicción que los únicos, más de hecho, ¿qué mejor encomienda se nos pudo haber dejado sino a Dios y a su palabra, que sabemos que Él es nuestro pastor y que Él es el que nos puede cuidar mejor? Amén, iglesia. No olvidemos ese principio. Pero como Pablo comenzó hablando este discurso de despedida, habla del testimonio de su vida, de su carácter, cómo Él se manifestó o cómo Él se presentó ante todos ellos, ¿verdad? Y en todas las epístolas de Pablo se menciona mucho cómo él fue ante un pueblo, ¿verdad? Y aquí no solamente en cuanto a carácter, no solamente en cuanto a no quitar ni poner a la escritura, fue fiel a todo eso. Dios se manifestó a la vida de Pablo de una manera sobrenatural, ¿verdad? Porque había nacido de nuevo y el Espíritu Santo de Dios estaba en él. En las circunstancias, él sabía, Dios le puso en su corazón cómo presentarse ante las luchas y tribulaciones. Y aquí también nos deja algo muy importante. Aquí está hablando de las finanzas. El versículo 33 va a hablar sobre los recursos financieros, dice el 33, y aquí comenzamos. Dice que ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se deba ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo tenía muy claro el principio de las finanzas en la iglesia de Jesús. Recuerde algunas cosas, el contexto de esto de las finanzas, aquí ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. En el contexto en el que Pablo está hablando, recuerde que era una iglesia en aquel tiempo que tenía poco, que estaba siendo levantada. Por lo tanto, en el tiempo antiguo a los creyentes se les llamaba mucho malhechores, ¿sí? Era una iglesia en el cual, de una otra manera, aquellas personas donde llegaba el evangelio, se les acusaba a los primeros cristianos de ciertas circunstancias, y en este caso, como dijimos, malhechores. Y en 1 Pedro 2, 11, 12 nos dice algunos aspectos. Dice: amados, yo os ruego, por eso que tan importante es el testimonio, no solamente en la iglesia de Cristo, sino fuera de la iglesia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Los cristianos estaban siendo criticados, había murmuración entre aquellas personas que Pablo, o más bien entre aquellas personas que el evangelio llegaba, sobre todo en los falsos profetas. Había mucha distorsión en cuanto a los cristianos. A ellos, de otra manera, se les llamaba que eran terroristas. A ellos, ¿por qué razón terroristas? Porque ellos se les señaló que ellos incendiaron Roma en aquel tiempo antiguo. No solo eso, sino que aparte de eso, creían que eran ateos. Recuerde que de otra manera, ellos no adoraban al emperador, al César, no adoraban el culto al César ni el culto a los ídolos. Por lo tanto, para ellos adorar a Dios, al Dios vivo, ¿verdad? Era ateísmo, no adoraban imágenes. Y no solo eso, sino que había rumores acerca de la cena del Señor, donde ellos se les mencionaba que eran caníbales porque hablaban de la sangre de Cristo y el cuerpo de nuestro Señor, ¿verdad? Y se les consideran que eran caníbales. O sea, ciertas cosas que es necesario que las mencionemos porque, ¿por qué razón? Porque se les mencionaba malhechores. Y en cuanto a las finanzas, al dinero, Pablo era muy claro en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque Pablo no quería que le acusaran de hacer
una persona que sustraía finanzas por el evangelio de Jesucristo. Y ahorita vamos a ir mirando poco a poco estas cosas, amada iglesia, en el Señor. Ahora, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. En aquel tiempo, en el tiempo atrás, una de las diferencias principales que existía entre los fieles como Pablo y la iglesia de Jesús y entre aquellos que eran lobos rapaces o los falsos profetas, era la actitud hacia las ganancias materiales. Era la actitud. Pablo aquí vemos que él sirvió de una manera desinteresada a la obra de Dios. Primera instancia, amada iglesia, vemos el carácter, el corazón de Pablo, un corazón desinteresado totalmente de las finanzas, totalmente del recurso económico. Pero los lobos rapaces, aquel que es asalariado, lo único que le interesaba era el aspecto de las ganancias materiales. Entre más podía tener adeptos, un falso profeta, un falso creyente, para él era sinónimo de signo de pesos, signo de dólares o con lo que sea, oro o plata, lo que sea, ¿verdad? Entonces para él no. Los obreros egoístas, los falsos obreros eran siempre egoístas y casi siempre muy materialistas. Es algo que hoy se ve en las congregaciones como las nuestras, en el mundo entero, amada iglesia, en el mundo entero. Por lo tanto, Pablo nos hace una gran advertencia a nosotros, cómo debería un ministro, un siervo de Dios, un hombre que es el administrador de la iglesia por la gracia de Dios, más que codiciar, porque es un peligro, porque dice la palabra que el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿cierto o no, amada iglesia? Es el amor al dinero, no es en sí las finanzas, es el amor que existe en el corazón del hombre. Y cuando hay ese corazón malicioso, es un hecho que todos nosotros podemos caer. Cualquier persona, déjeme decirle, incluyendo cualquier persona, cuando hay un amor a la codicia, cuando hay un amor a la avaricia, es evidente que nosotros vamos a codiciar muchas cosas porque de otra manera requerimos ingresos, requerimos progreso en cuanto a nuestra manera de vivir, iglesia, y la escritura es muy clara en cuanto a eso. La palabra nos llama a no codiciar las cosas. Por eso, de otra manera dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Cuando un ser humano, cuando un hijo de Dios codicia, es avaricioso, es evidente que se extravía de la fe. Es un peligro esto, iglesia, es un peligro para todos nosotros. Para todos nosotros. Y esta era la debilidad de los falsos profetas, la codicia a las finanzas. De otra manera, también la palabra de Dios, recuerde que cuando Pablo a través de Timoteo da las cualidades de un obispo, solamente hay una cualidad de talento, solamente hay una. Fíjese bien, una cualidad de talento, de habilidad para enseñar, aptos para enseñar. El resto de todas las cualidades que son cualidades y virtudes en el carácter. Es increíble, o sea, hay más cualidades en cuanto al carácter, pero solamente una cualidad en cuanto a ser aptos para enseñar. Y entre todas esas, les pide, dice 1 Timoteo 3:2 en adelante, les dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. De otra manera, Pablo ya estaba señalando desde aquí cómo debe de ser un hombre de Dios, un administrador, un obispo, un anciano o un pastor en la iglesia de Cristo. Amén, iglesia. Es una cualidad, ¿sí? Una cualidad que Dios nos da, sino amable, apacible, no avaro. Dos cosas habla aquí. No codicioso de ganancias deshonestas y no avaro, ¿verdad? ¿Algún pendenciero entre nosotros? ¿Alguno que le guste todavía es codicioso, no avaro? Yo recuerdo cuando era niño, dito sea el Señor, había una serie que se llamaba el Hombre Verde, no sé, Hulk, ¿cierto?
entre un momento le pasaba algo y lo hacían enojar, él cambiaba de color, ¿cierto? Entonces, yo solamente como algo jocoso en esta parte, iglesia, muchos somos ese tipo de personajes, ¿cierto? Que inmediatamente nos hacen algo, nos ponemos verdes, ¿cierto? Inmediatamente atacamos, ¿verdad? Pero aquí, en este caso, o rojos, como dijo mi hermana, ¿cierto? No codicioso de ganancias deshonestas, amada iglesia. Cualidades importantes de parte del Espíritu Santo de Dios, amados hermanos. Importante, no olvide esa parte. Pablo hizo una gran labor. Indudablemente lo podemos ver a través del Hecho de los Apóstoles. Podemos ver también todos los escritos, las epístolas de Pablo, todas las cartas que nos dejó. De otra manera, Pablo no escribió de sí mismo, sino que Dios a través del Espíritu Santo le ministra, ¿verdad? Y nos deja un claro testimonio a través del Espíritu de Dios cómo manejar estas cosas, ¿verdad? Pablo hizo una gran labor desinteresada totalmente, amada iglesia, y tuvo una gran disposición de trabajar para ganarse su propio sustento a fin de quienes querían dañarlo no pudieran acusarlo de ser una carga para la iglesia o malgastar los fondos de la iglesia de Cristo Jesús. Eso suele suceder comúnmente cuando se manejan finanzas como lugares como estos también, iglesia. Una de las cosas que se les señala a los ministros de Dios es robarse las ofrendas o los diezmos de las congregaciones, ¿cierto o no? Es lo que sucede, ¿verdad? Es lo que sucede comúnmente. Y en ese tiempo era necesario poder aclarar principios bíblicos, amada iglesia, y cómo nosotros nos podríamos sujetar a estos principios. Porque puede ser muy, para algunos falsos y algunos dentro de la iglesia de Jesucristo, poder levantar una congregación. ¿Por qué? Porque ahí hay recursos, quisieran lo más práctico, lo más fácil, pero Pablo aquí nos llama a trabajar con nuestras propias manos. Amén, iglesia. Es algo que se nos dio. ¿A quién le gusta trabajar? Nos gusta trabajar, ¿cierto? Es algo que se nos dio, se nos dotó de trabajo, ¿verdad? Se nos dotó de ese recurso, de esa habilidad para trabajar y no ser una carga ni aún para nuestras familias, ni aún para el gobierno, por si acaso, incluso ni para la iglesia de Cristo. No debemos ser carga, iglesia, aún en esas cosas. Quizás algunos se van a sentir incómodos con algunas cosas que a través de esto se mencionan, ¿cierto? Pero la Escritura nos da respuestas a estas circunstancias, a estas situaciones que suceden en la iglesia. Pablo tenía claro, porque de otra manera Pablo fue enseñado por el Señor Jesucristo. Él conocía la ley con claridad, los profetas, él conocía todas esas cosas, ¿verdad? Sin embargo, la actitud de Pablo era la actitud de Cristo Jesús, darse a un pueblo sin esperar nada a cambio. Eso era el principio de Pablo, porque el Señor se lo enseñó. Porque ejemplo, dice Jesús, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús enseña el principio. Jesús enseña el principio básico, elemental, sustancioso para un hombre de Dios. Él lo vivió y nosotros de una u otra manera, como él fue el gran pastor y sigue siendo el gran pastor, sigue siendo el buen pastor. Amén, iglesia. Por lo tanto, Él nos enseña cómo nosotros los ministros de Dios debemos de ser en medio de un pueblo que hoy día, de una otra manera, se ha olvidado de la palabra y los falsos lobos rapaces y aún entre nosotros están en medio de nosotros para introducir que fábulas, mitos en contra de los principios de Dios, en contra de aquella que la palabra transforma la vida del creyente. Amén, iglesia. No olvide esto, amada iglesia. La única que tiene el poder de transformar nuestras vidas es la palabra de Dios. ¿Sí? Es la palabra del Señor. Dios de una manera, a través de las luchas, a través de las circunstancias, vamos a ver la mano de Dios poderosa obrando a favor de nosotros. ¿Cierto o no, amada iglesia? Dios nos lleva porque hay momentos donde aún nosotros podemos tener en nuestra vida, ser codiciosos, ser avariciosos. Y lo vemos nosotros cuando nos dedicamos mucho
a laborar y a trabajar y nos dedicamos muy poco a la gracia de Dios, a buscar la presencia de Dios. Ahí perdemos de vista, de ahí perdemos el camino al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos ubicado nuestra agenda a buscar recursos para una mejor prosperidad, una mejor escuela para nuestros hijos, una mejor casa para nosotros. ¿Cierto o no, iglesia? Nos dedicamos a ese tipo de labores. Pero recuerde una cosa, como lo hemos mencionado anteriormente, iglesia, nada de eso daremos cuenta a Dios. No daremos cuenta a Dios de todas las grandezas y riquezas que tenga el Hijo de Dios. De ninguna de esas. Lo que sí hemos dicho, lo que nos enseña la Escritura, lo que sí vamos a dar cuentas es acerca de cómo administramos nuestro hogar. De eso sí daremos cuenta. Cómo administramos la grey del Señor. Pusimos la palabra, quitamos, añadimos. ¿Qué fue lo que hicimos con la Escritura? Y eso sí daremos cuenta nosotros, iglesia. De eso sí, de su vida. Bendito sea el Señor. No de la casa que tenemos. Hoy la arreglamos el piso abajo. No es una prioridad para nosotros arreglar la casa esta. ¿Me hago comprender, iglesia? No es una prioridad. Sin embargo, la atendemos también. ¿Cierto o no? Buscamos tener aire acondicionado, tener calefacción, tener piso, lo que sea. Pero no es una prioridad. Nuestra prioridad es administrar la palabra de Dios para que su vida pueda crecer en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Ese es el principio. Por eso dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ese es el principio. Ese es el modelo. Así nos establece el Señor Jesús. Ahora, hermanos míos, dice Santiago 5:10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. De una otra manera, el siervo Santiago, el apóstol Santiago, el escritor, de una otra manera se está dando cuenta de los profetas del antiguo, de las aflicciones que padece un siervo de Dios y de que tengamos paciencia, porque en medio de la aflicción queremos respuestas prontas, ¿cierto o no? Respuestas rápidas ante nuestras circunstancias, ante nuestras luchas, ante nuestra enfermedad, ante la pérdida de un trabajo, ante las circunstancias que enfrentamos como pueblo de Dios. Entonces, Dios nos llama a observar cuáles fueron las acciones de los profetas y las aflicciones que tuvieron y cómo obraron en el corazón de Dios, teniendo paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Es muy claro eso. Aquí nos está dando una referencia. De una otra manera, nos está reflejando, como dijimos, la actitud de Cristo. Los siervos de Dios nos están reflejando esta actitud, la actitud de Cristo. Y iglesia, Pablo no solo trató de proveer para sus propias necesidades, trabajando como lo dice la Escritura. Antes, vosotros sabéis para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, no solo a él, sino a todos los hombres de Dios que estaban cerca de él. Sí, amada iglesia, estas manos me han servido. Me imagino a Pablo hablándoles a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Estas manos que usted ve aquí me han servido para laborar y trabajar y para no ser gravoso a la iglesia de Jesucristo. Para no ser gravoso, para no sustraer ganancias solamente. Y déjeme decirle, la Escritura dice que Pablo tenía derecho de que aquel que predica, que viva del evangelio de Jesús. Tenía todo el derecho Pablo, porque ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, Pablo no usó ese derecho, se abnegó a ese derecho de recibir. Hubo algunas cosas que sí le dio la iglesia de Tesalónica. Era la iglesia que en un momento le ofrendó a Pablo. Sí, la iglesia de Tesalónica. Entonces, de una otra manera, Pablo desea que así nosotros lo imitemos a él. Que nosotros imitemos a Pablo aún en esas cosas para no ser gravosa
a la iglesia de Jesús, que trabajemos con nuestras manos. Dios nos ha dado recursos, Dios nos ha dado una fuerza, Dios nos ha dado inteligencia para laborar y sustraer de ese trabajo, de esa labor, de ese negocio, unas finanzas para no solamente para nosotros. Oye bien esto, amada iglesia, no es solamente para nuestros recursos, es para poder proveer a aquel que le necesita. Imagínese usted, Pablo era un hacedor de tiendas, era experto en hacer tiendas. Ahora, fíjese las tiendas de aquel tiempo. Bueno, hoy son casas como estas, pero en aquel tiempo hacía tiendas, Pablo. ¿Y sabe que eran tiendas de cuero de cabra? Era oloroso. Sí, me imagino a Pablo oliendo a chivo. Sí, oliendo a chivo, ¿no? Es increíble. No era nada oloroso a perfume como hoy nosotros andamos, ¿no? Sino era oloroso a chivo, ¿no? A cuero de cabra, ¿verdad? Sin embargo, él era experto. En un momento aquí en los Hechos de los Apóstoles nos menciona que estando que puede sustentar su vida. Hablo de ministros, hablo de hombres de Dios, es nuestro Señor Jesucristo, amada iglesia. En medio de la lucha, en medio del pueblo, Dios sustenta nuestras necesidades, amada iglesia. ¿Sí o no, amada iglesia? Él es el sustentador de nuestras vidas, amado hermano en Cristo. No solo eso, Pablo no abusó de esa confianza, como dijimos aquí. Aquí hay varios aspectos a observar. No abusó de esa confianza. No abusó de esa confianza, sino que él se dedicó a servir con sus propias manos y trabajar. Pablo no fue un perezoso. ¿Habrá un perezoso en medio de nosotros? Bendito sea el Señor. Ahora, fíjese bien, la Escritura condena de una otra manera el amontonar tesoros. Condena, pero cuando hay una lengua mentirosa. Cuando nosotros sustraemos o mentimos para adquirir riquezas o adquirir algún recurso en nuestras vidas, mentimos. La Escritura condena ese principio, ese punto. Dice Proverbios 21:6, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Proverbios 21:6. Con lengua mentirosa, aquellos que engañan, aquellos que de otra manera, bendito sea el Señor, mueven las cuentas de sus income tax, bendito sea el Señor. Voy a engañar aquí, pues hay muchas maneras de engañar, cuando hacen sobornos, cuando robamos. Sí, eso es perversidad, iglesia. Pablo estaba dando un testimonio en cuanto a esa su manera de administrar los recursos de la iglesia y cómo debemos de ser nosotros hoy, amada iglesia. Jesús, cuando estuvo en la tierra, recuerde, Jesús confrontó a los fariseos y a los saduceos. Los confrontó, les dijo que eran hipócritas, ¿cierto o no? Los confrontó, no tuvo temor de confrontarlos. Dice Mateo 23:25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Esos eran buenos para sustraer finanzas. Como dijimos la vez pasada, usaban sofismas, eran buenísimos, ese era el arte de ellos, su especialidad de usar y articular técnicas de manejo para sustraer recursos, finanzas. Entonces Dios de otra manera nos está previniendo para que no haya ganancias y no extorsionemos o no hagamos fraude, amada iglesia, en medio del pueblo de Dios, para que no sustraigamos ganancias injustas. Mejor es lo poco con justicia que muchedumbre de frutos sin derecho. Eso dice Proverbios 16:8. ¿Cierto o no? Pero también dice Eclesiastés 10:18, por la pereza
se cae la techedumbre y por la flojera de las manos se llueve la casa. Sí, caballeros, de una otra manera, bendito sea el Señor. Está hablando de nuestra casa, usando esa figura de un hogar, de una vivienda. Cuando de una u otra manera nos volvemos perezosos en nuestro hogar y no atendemos lo que tenemos que realizar, hacer, arreglar, ¿cierto? Por la pereza se cae el techo. Hay goteo, ¿sí? Entonces, de una otra manera nos está hablando, no ser perezosos, pero está usando una figura aquí para darnos a entender, amada iglesia, lo que puede provocar la pereza. Pablo se sujetó a Dios y sustentó su propia vida, amada iglesia. Dice Hechos, ahorita hablamos de Hechos 3, dice 18:3, y como era del mismo oficio Aquila y Priscila, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, hacer carpas. ¿Qué hacía Pablo? Trabajaba. ¿Sí? Trabajaba con sus propias manos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Perdón. Nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. A ninguno de vosotros. Me gustaría que vaya a Primera de Tesalonicenses, no, Segunda, perdón. Vayamos un poquito ahí, por favor. Segunda. Tres, 6. El deber de trabajar. Y me toca exhortar a la iglesia en este punto también. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, solamente lo vamos a leer, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3, 6. Y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros. Oyes bien eso. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Oye bien eso? Sí. Escucha bien. Esto es serio. Esto es serio, amada iglesia. Sí, esto es serio. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ellos saben qué pasaba. Algunos sabían en el pueblo de Dios que se dedicaban a tomar lo ajeno. Hay personajes en las iglesias, en las congregaciones, que solamente llegan y vienen y se acostumbran solamente a que se les dé y piden. Ahora, entienda esto, escuche bien, no lo vaya a malinterpretar. Este tipo de personas solamente quieren sustraer recursos de usted. Son perezosos y eso han venido mucho a las congregaciones y llegan, ¿sí? Llegan a las congregaciones solamente para quitarle su dinero, vienen un mes, unos 15 días y se van. Tengan mucho cuidado con ese tipo de personas. Amén, iglesia, mucho cuidado. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Eso es tremendo. Eso es fuerte.
¿Sí? Eso es fuerte. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Imagínate. ¿Para qué es fuerte eso, amada iglesia? Es muy fuerte. Esperando que Dios no nos diga un día, señálenlo a alguien de entre nosotros. ¿Sí? Que Dios nos guarde y que todos escuchemos y seamos obedientes a la palabra de Dios. Mas no lo tengas por enemigo, sino amonestarle como hermano. Él es un hermano. La palabra de Dios nos dice cómo hacerlo en Gálatas 6:1, que lo hagamos siempre con un espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que tú un día también caigas o estés en esa misma posición. Que lo hagamos con un espíritu de mansedumbre, de bondad, de amor, porque es un hermano. Y aquí el asunto no es avergonzarlo, es para que recapacite de su acción. Ese es el aspecto de la palabra. Para que recapacite, hay que hacerlo siempre con una actitud de amor. Amén, iglesia. No perezosos, no fatigándonos. No nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Esa era la actitud de Pablo. Trabajaba. ¿Tenemos algún problema con el trabajo, amada iglesia? ¿Verdad que no? Regresemos a Hechos. Como dijimos, piense un poquito, Pablo diciéndoles a los ancianos, estas manos me han servido. Demos gracias a Dios que Dios nos ha dado esa habilidad. ¿Qué hace usted con sus manos? Imagínese esa labor que le enriquece, que le ayuda. Dele gloria a Dios por ese talento. De una otra manera es figurado, pero le da creatividad, ¿cierto o no? Le da manera de cómo ser creativo, nos da esa pasión para que a través de estas manos podamos laborar. Dice la palabra de Dios, y quiero ir al principio ese que hablamos donde Pablo, los derechos de un apóstol, pero antes de eso quiero ver 1 Timoteo 5, 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Eso dice la Escritura, amada iglesia. Y Pablo tenía derecho de recibir de parte de la iglesia. Pablo pudo haber usado ese principio claramente para recibir ayuda de la iglesia de Jesús. Sin embargo, como lo dijimos, Pablo se abstuvo para no ser gravoso a la iglesia de Cristo. Recuerde los rumores que había acerca de los cristianos. Pablo aún en eso se guardaba para no caer en una lucha sin igual para ellos, pero él tenía derecho. Los trataban como malhechores, como que robaban, como dijimos anteriormente. Sin embargo, Pablo supo, Dios le ministró. Y vayamos a 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Ahí usted ve un título en Corintios, 1 Corintios 9, los derechos de un apóstol. Solamente le vamos a dar lectura para que usted tenga claridad en este aspecto, amada iglesia, y que Dios le dé luz a la palabra de Dios. 1 Corintios 1:9, ¿no soy apóstol? 1 Corintios 9, perdón, me equivoqué. 9:1. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa.
¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pregunta. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, o sea, por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Te das cuenta, amada iglesia, de los principios? Pablo tenía derecho y usa aquí referencias. Aquel que trilla no tiene derecho de comer de su tierra. Aquel que alimenta o aquel que cuida el ganado no tiene derecho de beber de la leche que da. Claro que sí. ¿Verdad que sí? Pero Pablo no usó ese derecho, como le dijimos, por esa época era muy complicado para el cristiano. Era muy complicado. Pero no, regreso otra vez al punto, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Era más importante era más importante que una vida viniera a Cristo que la finanza del siervo. Era más importante un alma, amada iglesia, que las finanzas que él pudiera recibir de la iglesia de Dios. Es increíble la actitud de abnegación del siervo Pablo. Y es algo que Pablo de una otra manera nos dice que lo imitemos aún en eso. Qué difícil hoy en día para un ministro de Dios desde aquí poder apegarse a ese principio como Pablo. Es muy difícil. Es muy difícil para muchos, pero sin embargo hay hombres de Dios, hay pocos, y tenemos que decir, sí hay hombres de Dios que son anegados a la obra, en ese sentido de recibir algún recurso de la obra de Dios. Por la gracia de Dios, a nosotros, Dios nos ha dado manos para poder trabajar, iglesia, y no ser gravosos a la iglesia de Cristo. Demos gloria a Dios. Dice el 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Eso era en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes recibían el sustento del templo, recuerde. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que haga así conmigo. Oye bien, no estaba manipulando, ojo, no estaba coartando la palabra para que diga, qué bonito, qué chévere es, no. Bueno, le vamos a dar a Pablo. No, eso no era la razón y eso no era el porqué. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Era la gloria de Jesús, era el testimonio de Dios delante de ustedes, amada iglesia. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Le era impuesta la necesidad de predicar la palabra de Dios a los gentiles. Por eso Pablo, de una otra manera, Dios le dio la gracia de poder trabajar. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender del siervo Pablo, amada iglesia, de poder trabajar también con nuestras propias manos para poder sustraer un recurso y darle a nuestras familias, darle a nuestros hijos. Y no solo eso, Pablo no solamente se quedó con lo que ganaba en el bolsillo, pudo darle a otro. ¿Sí se da cuenta la actitud de Pablo? Para no ser gravoso a la iglesia, daba a otro. Por lo cual, dice el 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. De buena voluntad. No falsamente, sino si es de buena voluntad, recompensa.
Para Pablo era más grandioso la recompensa que le daría el Señor. Amén, iglesia. Era más grande, no se comparaba por los cuantos pesos que pudiera recibir, sino la grandeza de nuestro Dios, aunque él tenía derecho. Ojo, tenía derecho. Y de hecho, déjeme decirle, y lo podemos hacer. No hay ningún problema. Pero sin embargo, aquí el principio de Pablo es para no ser codiciosos, porque el momento que un hombre de Dios le pega el zancudo loco de la codicia, ¿cierto? Puede ser codicioso. ¿Sí? No, pues ahora quiero vacaciones y me van a pagar las vacaciones. ¿Me va a comprender? No, pues ahora voy a comprar un carro Mercedes-Benz y iglesia para Mercedes-Benz. ¿Sí? ¿Sí? Mis hijos van a ir a la escuela de Harvard. Necesito para la colegiatura para mis hijos, ¿cierto? Entonces, ¿sí me hago comprender? Dios nos dio habilidad, amados hermanos. Siéntase agraciado con Dios que nos dio la manera de cómo adquirir recursos. ¿Sí? Trabajar. ¿Sí? Y no seamos perezosos como algunos andan por ahí. ¿Sí? Los falsos maestros, los falsos creyentes eran ese tipo de personajes perezosos, querían todo práctico y fácil. Voy a extorsionar a la iglesia de Cristo y a sustraer finanzas para mí. Decían ellos, dicen algunos, no, pues es que Jesús en el tiempo antiguo, no, pues allá usaban el burrito, usaban el burro, era un animalito, ¿cierto? Y pues él montaba. Era escaso el que andaba en un burrito, ¿cierto? Pues yo voy a andar en un carrito mejor, ¿cierto? O sea, a veces ese tipo de personajes hacen ver para que tú puedas mirar cómo vivían antes y cómo traerlo a hoy, a la vida de antes. Bueno, Pablo andaba en un caballo, que se cayó de un caballo, dicen ellos. No, pues yo voy a comprar un avión, ¿cierto? Imagínate, en lo que andamos hoy metidos nosotros, los creyentes. Y muchos de nosotros creemos todo ese tipo de aberraciones, amada iglesia, y soltamos el billete rápidamente para ellos. Ahora, continuamos, casi concluyendo, amada iglesia. Repito este versículo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos, 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra. No dice doble paga, ¿ok? Doble honra, ¿cierto? Aprécialos, ámalos, respétalos. Y si tienes manera de cómo ayudarles, ayúdales también. Mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén, iglesia. Regresemos un poquito, otra vez, a Hechos de los Apóstoles. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Eso dice su Biblia? ¿Para qué eso dice su Biblia, verdad? Lo último, de ahí, si usted empieza a buscar, no lo va a encontrar. Más aventurado es dar que recibir. No lo encuentra en los evangelios. Es algo que no encontré en los evangelios. Sin embargo, se puede comprender a través de todo aquello que Jesús dijo. Ese era un principio. Sin embargo, era una enseñanza oral. El judío, recuerde, tenían enseñanzas oral. Hablaban a los suyos de una manera que recordaban las palabras del Señor Jesús. Hay palabras que no están escritas en la Escritura. Sin embargo, esta sí puede atestiguarse de una manera que Jesús la pudo haber usado o la usó. Más bienaventurado es dar que recibir. Amén, iglesia. Y ese era el principio de Pablo. Más bienaventurado es dar que recibir. Como ministros, como hermanos en Cristo, es más bienaventurado dar que recibir. También es bonito y se siente bien cuando recibes, ¿cierto o no, amada iglesia? ¿Verdad que sí? No estamos ignorando ese punto. Pero Pablo aquí nos está llevando a mucho más allá.
Pablo estaba enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Vayamos rápidamente al 36 para ir concluyendo. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Mire la actitud del siervo Pablo, ya despidiéndose. Hemos terminado la parte teológica y aquí hay una despedida prácticamente. Pablo se puso de rodillas ante los ancianos. Oraron por él y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Aquí vemos los siervos de Dios, vemos la actitud que tuvieron a favor de Pablo. De una otra manera, Pablo cedió a ellos, reconocieron la vida de un siervo de Dios, lloraron. Es evidente que esa despedida, los ancianos lamentaban de que ya no lo iban a ver más, ya no iban a ver su rostro más. Sin embargo, Pablo los recomienda, los encomienda a la palabra de Dios y a Dios mismo. Pablo les dice que va a venir, etcétera, etcétera, iglesia. Ya no lo van a ver a él, entonces lloran. Gran tristeza. Imagínense esos hombres echándose al cuello de Pablo, le besaban. Qué cariño, qué afecto, qué amor fraternal tenían por el siervo Pablo. Hoy queremos saludar a los hermanos y pareciera que tuvieran un pez en sus manos. Uf, ¿no? Tú puedes ver que hay gente que no quiere saludarte. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Tú tomas la mano de las personas y el saludo es esencial, es algo donde se ve o se puede percibir el afecto de una vida. Me da gusto verte. Me da gusto verte. Me da gusto poder tenderte mi mano, mi abrazo. En aquel tiempo la costumbre era el beso. Ahorita que hablo de eso. Tenía era mi manager, ya un señor mayor, ya se jubiló. Él tenía la tendencia a besar de dos cachetes, de aquí un lado y luego del otro lado. La primera vez que me agarró y me dio un beso, yo me sorprendí porque era la primera vez que alguien me besaba, así como los italianos. A mí me sorprendió mucho, ¿no? Sin embargo, son las costumbres. Quizá nosotros venimos de lugares donde no nos acostumbramos a ese tipo de cosas, ¿cierto? Sin embargo, ellos tenían esa costumbre de besarse en la mejilla. Yo quiero decir algo a mis hermanas. Tengan mucho cuidado porque por ahí hay algunos hombres que les gusta tocar. Sí. Esto es serio, hermanas y hermanos. En serio. Tengan mucho cuidado. Hay hombres que solamente son mañosos. Sí. Y las abrazan para acercarse a usted. Tengan mucho cuidado con eso. Pero no por eso dejemos ser afectuosos con las personas. ¿Me hago comprender, amada iglesia? Afectuosos con las personas. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Culminó el proyecto en Éfeso. El proyecto de vida que Dios le había entregado lo culminó y zarpó en otro barco. Se fue. Ya no lo vieron más. De otra manera, cuando hay un hombre de Dios o una mujer de Dios que se han entregado al Señor y son personajes de otra manera que nos han enseñado la Escritura, un pueblo lo puede apercibir por el testimonio de su vida. Les ha dado la palabra, les ha entregado su corazón, les ha entregado su servicio. Ha tenido mucho cuidado en cuanto a su vida, tanto dentro como fuera de la iglesia, lo vemos aquí. Ha tenido un sumo cuidado en cuanto a la palabra de Dios, no poner y no quitar. Ha tenido la oportunidad de exhortar a la iglesia y ellos se dan cuenta que el Espíritu Santo lo ha puesto como obrero en la iglesia de Cristo Jesús para administrar.
Todas esas cosas y las circunstancias y las luchas que ha vivido, cómo las ha vivido, le ha dado gloria a Dios y se ha puesto en las manos del Señor para que le guíe y le ayude. Y más de eso, ha sabido cómo enfrentar las circunstancias de aquellos falsos apóstoles que se dicen que son verdaderos. Cómo ha tenido la actitud de enfrentar las luchas, amada iglesia. Y así Pablo también era sabio en cuanto a las finanzas. Prefiero trabajar por ganar un alma. Para no ser gravosos a ustedes, prefiero trabajar. Y ahí Dios que nos dé sabiduría cómo hacer las cosas. Y Pablo se despide de la iglesia de Cristo Jesús en Mileto, a los ancianos de Éfeso, amada iglesia. Son tiempos difíciles, recuerde eso. Se necesitarán y se necesitan personas de integridad en la iglesia de Jesús, comprometidas con la causa, con la obra de Dios y dispuestas a pagar un precio necesario para mantener una vida o para mantener viva la llama de la fe en Cristo Jesús. Se necesitan ese tipo de hombres hoy en la actualidad, iglesia. Y quiero decirle, así como hay falsos profetas, falsos ministros en la iglesia de Cristo, se los podemos mencionar, pero también hay hombres de Dios íntegros, se los puedo mencionar también, íntegros en cuanto a la fe de Dios. A esos escuche, obsérvelos, imite su fe, como dice la Escritura, aprécielos. Porque en cada generación Dios siempre reservó hombres de Dios, pocos, pero son y sí existen y sí hay. Concluyo con esto, Filipenses 2:15, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén, iglesia. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso lo dijo el siervo. Ponte de pie. Una conciencia tranquila de no haber dañado a nadie. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esperando que la gracia de Dios sea contigo, que la palabra del Señor ilumine tu corazón, ilumine tu mente, que tengas una disposición siempre a servir sin esperar nada a cambio, que tengas una disposición a trabajar, que tengas una disposición de hablar la Escritura sin poner ni quitar. Dios nos dé fortaleza en todo, amada iglesia. Y Dios te dé sabiduría en lo que te digo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo que nos das de estar acá, Señor, en esta casa de oración. Sabemos que por tu gracia nos has permitido tener tecnología, Señor, que tu palabra pueda correr, que tu palabra pueda llegar a otros, Dios. Pero sobre todas las cosas, es aquí donde nos has puesto como administradores de la Grace, Señor. Danos la fortaleza que viene de ti, Señor, para hablar tu palabra, oh Dios, y para concluir, Señor, el propósito que nos has puesto, mi Dios. Que hablemos siempre la verdad de Cristo, que haya en el corazón de nosotros integridad, que tengamos en ti, Señor, una conciencia tranquila delante de ti, delante de los hombres, que nuestro corazón no albergue, Señor, codicia. Cuando haya esa actitud maligna, Señor, que sea la presencia de tu Espíritu Santo el que redarguya nuestro corazón. Pablo trabajaba con sus manos y tú nos has dado unas manos para laborar, Dios.
Lo hacemos, Señor, para tu gloria y tu honra. Solamente, Señor. Nos has dado mucho, Señor, a través de la vida. Nos amplías horizontes. Nos ensanchas, Señor. Nos prosperas. Estamos satisfechos con lo que hay, Señor. Agradecidos con lo que tenemos, sea en la escasez, sea en la abundancia. A ti la gloria siempre, Señor. Como hombres, como ministros, como iglesia, Señor, ayúdanos a recordar tus palabras, Señor. A mirar a nuestro hermano, Señor, que tiene necesidad, para no solamente decirle que oramos por él, sino, Señor amado, aquel que la necesita realmente poder colaborar, poder, Señor, ayudar. Y a ti la gloria siempre, Señor amado, por tu iglesia aquí en este lugar. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Oramos. Amén, Señor.